Esta es mi primera antología de cuentos, pero sí tengo anterior un libro de cuentos infantiles que también está dedicado a personas con discapacidad en las infancias. Entonces es un libro adaptado para niños con discapacidad. Mi contacto con la literatura es desde muy pequeña, siempre muy nerd, siempre leía y mi sueño era ser escritora. Después, bueno, finalmente fue la fonoaudiología, que tenía que ver con la comunicación también. Y después, cuando yo me recibo, empiezo a trabajar con personas con discapacidad y un poco en mi contexto más cercano, siempre tratando de generar conciencia, ¿no? De qué implica la discapacidad, de cómo como sociedad podemos incluir. Y en medio de la pandemia, donde había mucho tiempo libre, retomo la escritura, que es algo que siempre me gustó, pero había dejado medio abandonado. Y la retomo con esto que yo sabía y que tenía ganas de contar a mi círculo más cercano y dije, bueno, ¿por qué no ampliarlo un poco más? Y ahí nacen Los Distintos, que en realidad la primera idea, y es lo que aparece en la primera parte del libro, son historias contadas en primera persona de personas con discapacidad. Entonces cada cuento narra una discapacidad. Y luego la segunda parte habla de las personas que acompañamos a las personas con discapacidad, como terapeutas, padres, hijos de personas con discapacidad, qué pasa con los hermanos, viene un poco a contar esa parte de la historia también. Bueno, venís en un mes que todos los octubres en Justicia No Pose se habla de inclusión y lo que siempre decimos, ojalá no tuviéramos que hablar, pero es necesario. ¿Cómo lo ves vos? Y más allá de las palabras, ¿cómo poner en acción una inclusión literal? Sí, justamente, el otro día me hicieron una nota en una radio y el periodista me hizo una pregunta que me parecía muy, muy acertada, que era esto de cuánto o en qué parte del camino estamos o cuánto nos falta, ¿no? Y yo creo que tenemos toda la teoría, que ya es un montón, ¿no? Porque en algún momento de la historia ni siquiera eso teníamos. Están todas las leyes del lado de la persona con discapacidad. Yo creo que nos falta aún llevarla a la práctica, ¿no? Hablamos de leyes laborales, de los derechos humanos, obvios para cualquier ser humano, pero que sin embargo tenemos que detenernos a ver cómo hacemos que esto también ocurra con las personas con discapacidad. Y creo que nos falta todavía esa parte, ¿no? Como la parte práctica. Y primero esto que está sucediendo hoy es un montón, ¿no? Que es esto de concientizar. Sí. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué nos pasa frente a la discapacidad? ¿Y cuál es nuestro rol social frente a la discapacidad? Yo cuando empiezo a escribir el libro, digo, yo voy a contar las historias de mis pacientes, muchos son mis pacientes, historias reales. Y yo cuando lo hacía, yo voy a explicar todo lo que sé de inclusión, como que me la sabía toda. Claro. Hasta que ocurrió un momento en medio del proceso literario en el que yo me enfrento a una persona con discapacidad y me siento incómoda, porque me tomó en un momento en que estaba en un momento social, yo estaba bailando, y era una persona adulta con discapacidad, y yo me incomodé. Entonces dije, ay, a mí me pasa y me dedico a esto todos los días, ¿no? Mira. Y entonces ahí me detuve y dije, ok, acá no solo se trata de las personas con discapacidad, sino también de quienes acompañamos o qué nos pasa al resto de la sociedad, ¿no? Incluso alguien que se dedica a esto también me incomoda por momentos, ¿no? Entonces acá también un relato de una terapeuta, que de alguna manera es un espejo mío, pero un poco también yo creo que viene a desetiquetar esta cuestión de romantizar e infantilizar la discapacidad, ¿no? Yo cuando digo que soy fonoaudióloga y que me dedico a la discapacidad, muchas veces la devolución es, ay, ayuda a gente. Y mi devolución es, no, es mi trabajo, digamos. Entonces un poco esa es la idea de los cuentos, no es venir a contar, ay, que son angelitos las personas con discapacidad o quienes acompañamos este otro discurso de que, por ejemplo, los padres son elegidos, ¿no? Para crear a personas con discapacidad. Es un poco desetiquetar todo eso y contar de alguna manera, yo digo, la cruda verdad, ¿no? ¿Qué pasa realmente con todo esto? Bueno, pienso en el título, los distintos, es lindo pensarlo como una virtud. Totalmente, y en realidad cuando yo escribo el libro se llamaba El lado B de la discapacidad, que es como el subtítulo que queda abajo. Ahí va, sí. Pero en este relato que yo te traigo de cuando yo me sentí incómoda frente a la discapacidad, dije, ¿por qué me siento incómoda si yo la laburo? Y un poco mi conclusión fue que el problema empieza varios pueblos atrás, ¿no? El problema empieza con lo distinto. Las distinciones las tenemos muy marcadas desde muy pequeños, y en esto hablo de etiquetas como, es negro, es blanco, es gordo, es flaco, es lindo, es feo, y puedo seguir un rato largo. Si esto nos pasa con cosas tan básicas frente a la discapacidad, que es la distinción más marcada, ¿no? Porque podemos hablar de una distinción física bien marcada como una persona en silla de ruedas, o una distinción menos marcada en lo físico, pero que sí me incomoda porque desde lo comunicativo, desde lo conductual, veo una persona que no es como yo. Estoy muy contenta porque creo que un poco es el objetivo, siendo un poco egoísta, de mi libro, pero que habla un poco mucho de cómo sí avanzamos como sociedad, ¿no? Yo creo que falta un montón, que es lo que te narraba antes, pero también creo que hemos avanzado un montón. Que hoy esté lleno un salón en donde realmente la invitación es abierta y viene quien quiere de verdad, es un punto a favor a full en lo que es la inclusión real.